Buen día con todos, bienvenidos a nuestro curso de psicología. Confirmen por favor que está correcto el audio y la imagen que estoy proyectando. Buenas tardes, profesor. Sí se ve la diapositiva. Ok, muy bien, muchas gracias por la confirmación. Gracias, Fabricio. Listo. Bueno, esta semana 16 vamos a complementar el capítulo de la semana anterior correspondiente al desarrollo humano. Habíamos señalado que de las 8 etapas de desarrollo humano, cada una de ellas se va a explicar en base a las 3 dimensiones, ¿no? La dimensión física, que son los cambios biológicos esencialmente; la dimensión cognitiva, que es la propuesta de Piaget en base a estadios de desarrollo, aprendizaje, inteligencia; y luego la dimensión psicosocial, que es la propuesta de Erik Erikson, ¿no? Donde el ser humano tiene que resolver ciertos conflictos, ¿ya? Esas 3 dimensiones van a estar presentes en estas últimas 4 etapas. Es decir, vamos a partir de la adolescencia hasta la adultez tardía. Pero antes vamos a recapitular un poquito de la semana anterior porque tenemos que conectar. Es importante que usted pueda aprender cómo el cerebro, ¿no?, se va adaptando a esos cambios, ¿no? Esos cambios biológicos van de la mano y eso va a determinar nuevas conductas a nivel social, ¿no? Entonces, en la primera etapa, llamada etapa prenatal, no hay un desarrollo más que respuestas de orden refleja, ¿ya? Y un leve aprendizaje conocido como un aprendizaje por condicionamiento, ¿no?, que viene de la madre principalmente. Ya luego, en la segunda etapa, que sería la etapa de infancia, de 0 a 3 años aproximadamente, ya Piaget remarca un proceso cognitivo conocido como periodo sensorio-motor o sensorio-motriz, ¿no? Eso es la llamada infancia. Luego, en la niñez temprana, viene la etapa preoperacional, ¿no? Preoperacional. La niñez intermedia, vienen las operaciones concretas, ¿no? Niñez intermedia hasta los 11, 12 años aproximadamente. Y a partir de ahí surge la adolescencia, ¿no?, que es el tema que vamos a conectar el día de hoy, ¿ya? Usted debe tener siempre en cuenta cuál es el proceso cognitivo de etapa a etapa. Muy bien. Me imagino hayan observado esta diapositiva que hace referencia a los efectos a largo plazo que ha tenido la pandemia, ¿no? Tanto en niños como en jóvenes, ¿no? Hablamos jóvenes, nos referimos al adulto joven, ¿ya? Bien, hay algunos datos estadísticos. Listo, estos son los tópicos para el día de hoy. Ahí están en realidad es la adolescencia y la adultez, ¿no? Solo que la adultez está subdividida en 3 periodos, ¿no? La temprana, la intermedia y la tardía, ¿no?, o llamada también senectud. Bueno, le llaman también la etapa de vejez, es el adulto mayor, ¿no? Ancianidad también se le llama. Bien. Listo, entonces vamos a conectar la niñez intermedia con la etapa de adolescencia, ¿no? La adolescencia es el periodo de tránsito entre un niño y un adulto, ¿no? Es como la fase intermedia eh, de nuestro desarrollo. Como observas en la cronología, la adolescencia no dura ni una década, ¿no? Es decir, no tenemos mucho tiempo para ser adolescentes y es una etapa determinante en realidad en nuestro desarrollo. Eh, a creencia de muchos que asocian el periodo adolescente a un tiempo, ¿no?, de, de carencias de la persona, ¿no?, de que adolece, ¿no? Muchos relacionan adolescencia con adolecer, pero no. La etapa adolescencia está orientada al desarrollo, al crecimiento, a esas ansias, ¿no?, de superar, ¿no?, la etapa de la niñez, ¿no?, y alcanzar en el menor tiempo al adulto, ¿no? Eso es lo que procura el adolescente. ¿Qué ansía el adolescente cuando dice, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar, ¿no? Si el trabajo es cansado, es un esfuerzo, ¿no? Pero el adolescente no lo ve por el esfuerzo, porque la energía la tiene.
Él sabe que la consecuencia natural del trabajo es un pago, una remuneración. Es lo que tiene un adulto. El adulto decide a dónde va, qué compra, etcétera, porque tiene dinero. Entonces el adolescente aspira en el menor tiempo posible a obtener el dinero del adulto. Muchos deciden trabajar en la etapa adolescente, ¿no? Es decir, es una muestra de crecimiento, de madurez, de intención, ¿verdad?, que tiene el adolescente. Pero eso se tiene que canalizar, ¿no? Se canaliza a través del hogar, a través de especialistas, a través de programas educativos que vienen, ¿no?, desde la organización del Estado, distintas instituciones o ministerios, ¿no?, que tienen que orientar esta etapa adolescente. Hay una gran preocupación porque es un individuo que está en constante crecimiento y no solamente nos referimos al crecimiento biológico, sino también, sobre todo, cognitivo y de interacción social, ¿no? Porque los niños tienen amigos, muchos de esos amigos han sido en gran parte sugeridos o elegidos por sus padres, ¿no? El padre decide con quién se va a juntar, con quién va a jugar, con este sí, con este no. Cuando llega la adolescencia, ya no hay forma que tus padres te busquen tus amigos, ¿no?, o te condicionen, ¿no? Tú decides, ¿no? Es parte de tu maduración. Muy bien. Entonces, entramos de lleno al periodo adolescente. Vamos con la primera dimensión, que es el desarrollo físico, ¿ya? Eh, la dimensión física de la adolescencia recibe el nombre de pubertad. Y con esto hacemos la aclaración, porque en algunos libros, años anteriores, ha persistido la idea de que la pubertad es una etapa del desarrollo. No es así, ¿no? La pubertad está dentro del periodo adolescente y corresponde a los cambios físicos que experimenta el adolescente, sea varón o sea mujer, ¿ya? Entonces, la pubertad tiene dos características, ¿no? Vamos a separarlas. Bueno, no aparece acá en la diapositiva, pero hay dos caracteres importantes del adolescente, ¿no?, en su etapa de pubertad: los caracteres sexuales primarios y los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales primarios es de orden sexual y tiene que ver con la reproducción sexual. Los secundarios son de acompañamiento, ¿no? Es decir, no involucra el tema reproductivo, por eso son secundarios. Eso significa que cuando tú eres niño, no tienes capacidad reproductiva. Esa capacidad se inicia en la pubertad, con tu adolescencia. ¿Mm? Y aquí vamos a detallar cuáles son los caracteres sexuales primarios, ¿no? Vamos a empezar con la mujer. Bueno, acá aparece esta imagen, ¿no? El periodo de ovogénesis en la mujer, es decir, cuando la mujer inicia la ovulación, equivalente en el varón a espermatogénesis, cuando el varón, ¿no?, inicia la producción seminal, ¿no? Entonces, detallar que para esta maduración tenemos que prestar atención a las gónadas sexuales, tanto del varón como de la mujer, ¿no? Desde que naces tú siempre has tenido gónadas sexuales, pero no eran reproductivas, ¿no? Y cuando yo digo gónada sexual reproductiva de la mujer, me refiero a los ovarios. Digo gónada sexual reproductiva del varón, me refiero a los testículos. Decimos gónadas porque son glándulas que segregan. En el caso de los ovarios, segregan óvulos. Y en el caso de los testículos, segregan esperma, ¿no? Entonces, ese cambio biológico, ¿sí?, te marca la pauta de tu maduración sexual. Ya eres sexualmente reproductivo. Los niños no lo son. Los púberes sí lo son. Y lo podemos contrastar, no sé, tal vez tú tienes algún familiar, algún conocido que trabaje en la maternidad de Lima, ¿sí? En la maternidad hay un pabellón que se llama Pabellón de Madres Adolescentes. Y tú puedes encontrar ahí, ¿no?, a personas de los 10, 11, 12 años gestando ya, ¿sí?, o con bebés en brazos, recién nacidos. Y la situación es que esas personas, a pesar de su corta edad, ¿sí?, que no están maduros psicológicamente, tienen la madurez biológica o la madurez sexual para ser reproductivos. Bueno, imagino que en el salón hay algunas alumnas. El periodo catamenial de la mujer se activa aproximadamente a los 8, 9, 10 años en la mayoría. ¿M? Entonces, esos cambios hormonales, ¿no?, de la mujer
¿sí? Son un anticipo de su vida reproductiva. No significa que es el inicio, ¿no? Sino que su organismo ya se está preparando para la maternidad. En algunos casos, y cuando digo periodo catamenial, bueno, es un término médico, catamenial, cata viene de cada y menial viene de mes, cada mes. Lo conocen como periodo, como regla o simplemente como menstruación. Entonces, ese cambio maduracional en la mujer significa que ya está preparada, ¿sí?, para la maternidad, ¿no? De su capacidad reproductiva va hacia la maternidad. Lo mismo pasa con los varones, ¿no? La espermatogénesis es un periodo de iniciación, ¿sí?, que se corrobora en algunos casos, no siempre es así, con la polución, ¿no? Polución es una forma de decir eyaculación. Antes se creía que la polución solamente era nocturna, por eso en algunos libros vas a encontrar como polución nocturna, porque ocurre durante los sueños, ¿no? Otros acápites le llaman los sueños húmedos también, porque el adolescente se levanta y tiene la ropa interior o las sábanas manchadas, ¿no? Y no es que haya miccionado, simplemente es un líquido totalmente diferente. Ahora, esta polución es involuntaria, es decir, no es por efectos masturbatorios, es involuntario. Y puede darse ya no solamente en la noche, como se creía. Es decir, en cualquier actividad que tenga el adolescente puede, ¿no?, haber síntomas de esta polución. Mientras está sentado, inclusive en clases, estudiando, o mientras practica, ¿no?, algún deporte, ¿no?, por la misma actividad puede tener este tipo de eventos. Es una marca maduracional en el caso del varón, ¿no? En algunos casos es imperceptible, no es que por regla general todos van a tener esta polución, ¿no?, o eyaculación involuntaria. Listo, entonces ya tenemos marcado la situación de maduración tanto en los varones como en las mujeres, en esta etapa adolescente, ¿sí? Aptos reproductivamente ambos. Ahora, pasamos a los caracteres sexuales secundarios y por eso nos van a ayudar esta otra imagen que está acá, ¿no? Los caracteres sexuales que son secundarios, ¿no? Eh, ¿Hay similitud en algunos de estos cambios? Sí, evidentemente, y en otros no, que son únicos de cada sexo, ¿no? Los coincidentes, por ejemplo, tienen que ser la aparición, ¿no?, de la vellosidad o pilosidad corporal, ¿no?, en áreas determinadas, ¿no? La zona axilar para ambos sexos, la zona púbica, pélvica para ambos sexos, ¿no? En el caso del varón se distingue más por tener vellosidad facial, no tanto la mujer, ¿sí? En ese aspecto hay similitudes. El término ensanchamiento también suele ser similar como término, ¿no? Pero el varón ensancha la espalda, ensanchan los hombros porque hay mayor acumulación de masa muscular, desarrolla mayor masa muscular y es lo que lo especializa para ciertas tareas con algún rigor físico, ¿no? O sea, biológicamente está preparado para eso el cuerpo del varón. En el caso de la mujer, ¿ya?, no acumula masa muscular como el varón, sino tejido graso en 5 áreas determinadas, ¿no? Como aparece en la imagen, por ejemplo, acá, las glándulas mamarias, los senos, ¿ya?, se van incrementando en proporción, en tamaño. Después, las otras 4 áreas, porque son 5, la primera es esa, las glándulas mamarias, las otras 4 áreas son circundantes en el cuerpo de la mujer. Nos referimos a los muslos, los glúteos, las caderas y la zona abdominal, ¿no? En esas 4 áreas entonces se acumula tejido graso y eso le da a la apariencia física de la mujer, ¿no? La mujer adolescente, una diferencia notoria con la niña, ¿no? O sea, el cuerpo de una niña y el cuerpo de un adolescente ya tiene marcada diferencia, ¿no?, por esta acumulación de tejido graso. Y usted se preguntará, ¿y por qué se ensanchan las caderas? Bueno, la respuesta tiene que ver en el interior de la mujer, en la zona uterina. O sea, el útero se va expandiendo a medida que pasan los años en la mujer, 10, 11, 12, 13 años, cuando ya tiene su periodo catamenial, el útero se va expandiendo porque su organismo, su naturaleza es prepararse para la maternidad. El útero es el lugar donde se va a alojar, ¿no?, el óvulo fecundado, donde va a crecer el niño. Entonces debe tener un espacio. Por eso es que las caderas se ensanchan. O sea, visualmente las caderas son también, ¿no?, un llamado
¿no? Al sexo opuesto, de que ella está en una edad reproductiva. Bien. Entonces, son caracteres sexuales secundarios que acompañan, ¿no? Igual se habla mucho, pues, de la voz, en el caso de la voz del varón, ¿no? Aparece la gravidez de la voz. De niños tienen una voz bastante aguda y se vuelve grave en la adolescencia. Bien, entonces esa es la dimensión física del periodo adolescente. Ahora vamos con la parte cognitiva. La parte cognitiva hemos estado trabajando solo con Jean Piaget, ¿ya? En el caso del adolescente se está proponiendo dos autores más, ¿sí? Que van a complementar la idea del desarrollo cognitivo o dimensión cognitiva del adolescente. Entonces, como hemos estado trabajando con Piaget, vamos a conectar, ¿no?, con el periodo anterior, que es la niñez intermedia. Según Piaget, el niño intermedio de 7 a 11 años tiene un desarrollo cognitivo definido como de operaciones concretas. Si recordamos, operaciones concretas significa que tiene ya facultades, ¿no?, propias de esa edad, como la numeración, ¿no?, la seriación, la clasificación, el principio de conservación, la reversibilidad, ¿no? Son características cognitivas propias del niño intermedio, ¿no? Y aquí está, operaciones concretas. Se limita a lo que es, se rige por el presente, lo que es concreto, tiene un pensamiento que va en un solo sentido, se enfoca principalmente en un punto de vista. Son rasgos cognitivos de un niño hasta los 11 años. Ahora, cuando llegas a la adolescencia, a este periodo se le llama de operaciones formales, ¿no? Entonces, mientras el niño se limita a lo que es, el adolescente considera varias posibilidades. Es decir, el niño es convergente y el adolescente es divergente. Mientras el niño se rige al pensamiento que es concreto, único, objetivo, el adolescente trabaja con conceptos e ideas abstractas. O sea, tiene un pensamiento más idealista. Su capacidad de abstracción le permite entender conceptos que no son reales, conceptos que no son concretos. A estos conceptos les llamamos conceptos de abstracción, ¿no? Por ejemplo, el amor, la justicia, la verdad. A ver, ¿tú dónde me muestras verdad? No es como mostrar una manzana o una puerta o un televisor, ¿no? Verdad es un concepto abstracto, distinto a lo concreto. Mientras el niño tiene un pensamiento que va en una sola dirección, el adolescente es más recursivo, ¿no? Tiene varias direcciones, ¿no? Aquí se utiliza el término nuevamente divergente, es divergente. Luego, el niño se enfoca principalmente en un punto de vista, se focaliza en una sola cosa, mientras que el adolescente considera varios puntos de vista. Entonces, el pensamiento adolescente es hipotético, es deductivo, es formal, es idealista, es abstracto y también es metafórico. Entiende las metáforas, ¿no? El adolescente. Los niños, se les es muy complicado al niño que entienda metáforas, ¿no? A los niños todavía le narras algo, por ejemplo, un cuento, y se lo creen, ¿no? O si tú le compartes una fábula, no la entienden, ¿no? A no ser que tú le expliques con la moraleja, ¿no? O sea, no lo pueden inferir de esa manera. El adolescente sí, tiene la capacidad de inferencia. Y ahora vamos con el siguiente autor, que es David Elkin, que nos habla del egocentrismo racional del adolescente. Dejamos operaciones formales de Piaget y vamos al egocentrismo racional de Elkin. Dice que el adolescente tiene un egocentrismo, no es el mismo egocentrismo de un niño, evidentemente, sino que es un egocentrismo que lo orienta más a estar pendiente de los demás, ¿no? Es decir, me tengo que preparar. Mi ego es, debo prepararme porque en un momento me voy a exponer ante los demás, ante los adultos o ante mi grupo de pares. Entonces tengo que prepararme, ¿no? En ese egocentrismo el adolescente cuida muchas cosas. Cuida desde su vestimenta, a cómo habla, a qué tipo de música le gusta, a qué tipo de actividades, dónde quiere estudiar, eh, qué, qué tipo de personas lo atraen o la atraen, etcétera, ¿no? Cuida muchas cosas dentro de su egocentrismo. Y eso que por eso desarrolla la audiencia imaginaria y la fabulación personal, ¿no? ¿Qué es la audiencia imaginaria, no? Es la idea o la creencia de que le importamos en demasía a otras personas. Si una chica está caminando, por ejemplo, pasa por, no sé,
sale del aula de su facultad de la universidad y está por el pasadizo y pasa por 2 o 3 aulas más donde hay jóvenes que están parados ahí conversando, su audiencia imaginaria le invita a creer que seguro están hablando de ella, ¿no? Que están comentando si es bonita o no es bonita, si es inteligente o no lo es, si está con alguien o está sola, o están criticando tal vez, no necesariamente una crítica tiene que ser negativa, pero están criticando su vestimenta o su forma de caminar, algún rasgo de su aspecto físico, ¿no? Tiene esa idea, esa creencia, ¿no? Su audiencia imaginaria, ¿no? Por eso tienen que prepararse muy bien. Los adolescentes suelen tener algunos rituales, no todos evidentemente, ¿no? Gente que se mira 3, 4, 5 veces al espejo antes de salir de la casa, ¿no? Porque están buscando esa seguridad que los ayude a enfrentarse al comentario de los demás, ¿no? Porque sabe que tiene un público expectante de lo que puedan hacer, de lo que puedan decir, ¿no? Esa es su audiencia imaginaria. Se consideran muy importantes para los demás. Luego viene el desarrollo de la fabulación personal. Bueno, las fábulas que vive el adolescente es propio de su necesidad de crecimiento, ¿no? Ya no son esos limitados niños, ¿no? O controlados niños. Ellos como adolescentes tienen todo el derecho a abrir la puerta y salir, ¿no? De vestirse como quieran, de colocarse un piercing, de pintarse el cabello. No tienen ya por qué pedir permiso en muchos casos, ¿no? O sea, tienen la fábula de la autonomía y la independencia. Y bueno, a veces viven en extremo esa fábula y suelen equivocarse. Por ejemplo, suelen ser muy arriesgados en su fabulación personal. Eh, Rara vez podríamos ver, por ejemplo, a un adulto que manejando su bicicleta tome el timón con una mano y con la otra mano libre se sujete de la parte posterior de una combi, por ejemplo, o de un autobús para ir más rápido. ¿No? Pero sí vemos que muchos adolescentes se atreven a algo así, ¿no? Claro, exponiendo su vida, también tal vez no tienes el criterio en ese momento de pensar, ¿no? Que si te pasa algo malo, la familia puede sufrir, ¿no? El adulto, en cambio, tiene que ser dialéctico antes de decidir algo, ¿no? Por eso muy pocos adultos se arriesgan a tanto, porque tal vez el adulto dice, y si tengo un accidente y tengo esposa, tengo hijos, no se arriesgan a tanto. El adolescente sí, es más osado en ese aspecto porque tiene sus fábulas de que todo lo puede hacer, ¿no? Si se van de la casa, ¿no? Se amargaron con los padres y dicen, me voy. Agarran su mochila, guardan un poquito de ropa, su cargador de celular y se van, ¿no? Con unas monedas en el bolsillo se van. Pero a los 3 días, 4 días que ya no hay dinero, que no hay donde bañarse, que no hay donde dormir, que no hay que comer, regresan. Los estadíos fuera de casa pueden durar un par de días o tal vez una semana, dependiendo de quién te tienda la mano. A veces buscan refugio en un amigo, en algún familiar, pero luego terminan regresando, ¿no? Entonces ahí termina la fábula, ¿no? Termina la fábula. Sabemos de casos de chicos adolescentes que por llamar la atención, ¿no? Del sexo opuesto, sobre todo los varoncitos, ¿no? Tiene una chica que le gusta y le está mirando, se lanzan a la piscina en un paseo, tantos paseos escolares que hay a la zona de Chosica, ¿no? Y cuando están ya en el fondo, se acuerdan que no saben nadar, ¿no? Entonces ahí reaccionan, ¿no? Porque suelen ser muy impulsivos en esa fabulación personal. El tercer teórico del desarrollo cognitivo adolescente es Lorenzo Kohlberg, ¿no? Lorenzo Kohlberg habla del desarrollo moral en el adolescente. Ahora, ¿por qué es importante hablar del desarrollo moral? Porque el adolescente se va a enfrentar a una serie de dilemas sociales o dilemas morales. En algún momento, alguien o de tu familia o de tu comunidad o del lugar donde tú estudias te puede poner una disyuntiva en la vida, ¿no? Por ejemplo, tú eres Miguel, ¿no? Y te dice, y Miguel, ¿y tú qué opinas del matrimonio homosexual? ¿No? Y bueno, y ves, Miguel ve a la izquierda y a la derecha, hay chicos heterosexuales y hay homosexuales. Entonces, dice, ¿y ahora qué digo? ¿No? El adolescente tiene algo que decir, pero para eso tiene que formar, ¿no? Tiene que formar de a poco su moral. La moral es la costumbre. O sea, ¿a qué estoy acostumbrado? ¿Estoy acostumbrado a decir la verdad o a mentir? ¿A trabajar o a holgazanear? ¿A qué estoy acostumbrado?
¿m? Entonces, esa costumbre la van formando de a pocos. Y dentro de esa situación moral, ¿no? O de costumbre, ellos ya deben tener seguras ciertas cosas, ¿no? Porque se van a exponer socialmente. En algún momento alguien te preguntará, oye, dime, ¿y tú estás a favor o en contra del uso de la píldora el día siguiente? O en el tema del aborto, o en el tema de la eutanasia, o de las corridas de toros, ¿no? Entonces, en la sociedad hay muchos dilemas, ¿sí? O muchas disyuntivas, donde el adolescente va a tener que posicionarse, ¿ya? Entonces, en esas decisiones hay un desarrollo moral. Y Colbert señala 3 niveles del desarrollo moral, ¿no? Y aquí aparecen los 3 niveles, ¿no? El nivel preconvencional, ¿sí? El nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional, ¿no? Esos son los 3 niveles. Entonces, un adolescente que transita de la niñez a esta etapa podría todavía tener rasgos del nivel preconvencional, ¿no? Es decir, este adolescente actúa por heteronomía. Es decir, heteronomía significa que él necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer o responde a demandas, ¿no? Por ejemplo, aquí están involucrados los padres de familia y los maestros, ¿no? Un maestro que te dice, haz tu tarea, o un maestro que te dice, ensaya para la marcha porque tenemos una presentación en la municipalidad del distrito, ¿no? O los padres que te dicen, no sales si no lavas tu ropa, o ya tienes que aprender a cocinar, eh, o repite lo mismo del maestro, tienes que hacer las tareas. Entonces, aquí hay un control, ¿no? En la persona que lo limita, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo condiciona también, ¿no? Por eso tú terminas actuando, terminas desarrollando una moral que no es propia de ti. No haces lo que te gusta hacer, haces lo que los demás te dicen que hagas, ¿no? Y lo terminas haciendo, como dice acá la indicación, por recibir algún premio o algún castigo. Ejemplo, un adolescente, ¿ah? No le pide permiso a sus padres para hacer una fiesta en la casa invitando a sus amigos. No les pide, porque sabe que la respuesta podría ser un rotundo no, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gente va a venir? ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Qué van a hacer desorden? Entonces, eh, prefieres evitar eso porque ya sabes de antemano que la respuesta puede ser negativa para ti. Entonces, tú esperas la fecha propicia porque te has enterado de que tus padres van a viajar por una semana, ¿sí? Se van a su segunda luna de miel y tú aprovecharás esos días de ausencia de tus padres para armar la fiesta en casa, ahora que la casa está sola. ¿M? Entonces, este nivel preconvencional me dice que para que yo no reciba una negativa, mi moral, ¿no? A esta edad, en este periodo, mi moral me dice, no puedo pedir el permiso porque me van a negar. Entonces lo hago a escondidas, ¿m? Para evitar el castigo o para evitar la negación, ¿no? Estoy en un desarrollo preconvencional porque estoy dependiendo de ellos. No lo afronto, por eso lo hago a escondidas. En el siguiente nivel, llamado convencional, se le llama convencional porque esto es lo usual, ¿no? Para entenderlo así. Es lo usual, es lo que la gran mayoría de personas hace. Entonces, este nivel convencional viene de nuestros aprendizajes sociales y la sociedad te impone ciertas normas, ¿no? Que tú debes cumplir. Por ejemplo, la norma de pagar impuestos. Muchos querrían quedarse con el 100% de su salario y no pagar impuestos, ¿no? Pero lo convencional en una sociedad es que debes pagar impuestos porque con esos impuestos se hacen obras, ¿no? Entonces, no sé cuánto lo piensas en tu nivel convencional, si realmente tienes que tú tener hijos o si realmente tienes que contraer matrimonio o si realmente tienes que ir a la universidad después del colegio. ¿Lo piensas demasiado o es algo ya muy convencional, ¿no? Que todo chico de quinto año tiene que estar al siguiente año en la universidad, que toda persona que tiene pareja o está enamorado debe casarse en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ese nivel convencional no responde a tu voluntad, sino responde a una exigencia de la sociedad, ¿ya? Igual pasa con el tema de los hijos, ¿no? Siempre se ha dicho que los hijos son un deber y eso está mal enseñado. ¿Sí? Los hijos se convierten en un deber, pero previamente han sido un derecho,
para las personas. El derecho a ser mamá, el derecho a ser papá, ¿no? Una vez que ya tienes los hijos, viene el deber de educarlos, de alimentarlos, de asistirlos. Pero en sí, la idea del hijo no es un deber de la persona, es algo que tú debas cumplir, ¿no? Socialmente se ve así, pero si tú sacas lo convencional, es decir, si tú sacas la sociedad, entonces los hijos se convierten en un derecho, ¿no? O sea, la descendencia se convierte en un derecho para las personas. Entonces, acá está la mayoría de personas porque no rompe con lo convencional, ¿ya? Y por último, tenemos el nivel postconvencional, que está a nivel de autonomía. Es decir, acá ya no interfiere la sociedad, no interfieren los padres, no interfieren los maestros. Solo te encuentras tú. Y aquí tú desarrollas tu ética, es decir, tu costumbre universal, porque la moral es la costumbre personal y la ética es la costumbre universal. Entonces, para que tú tengas autonomía, tu sentido de las cosas tienen que ser autocríticas. ¿Por qué? Porque no vas a depender, repito, de autoridades dentro de la sociedad ni autoridades dentro de tu familia. Entonces tú tienes que decidir. Por ejemplo, esta imagen es muy ilustrativa, ¿no? El ser bombero. Al menos en nuestro país un bombero no es asalariado. Hay abogados, hay economistas, hay profesores, hay policías, etcétera, etcétera, que en sus ratos libres se preparan para ese servicio, ¿no? Voluntario, porque ese es el cuerpo de bomberos en el Perú, es un servicio voluntario. Son rescatistas, son personas que brindan auxilio. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque por sentirse bien solamente ellos o lo hacen porque quieren que la sociedad, ¿no? sea una sociedad mucho más sigilosa, una sociedad mucho más eh, satisfecha con los servicios que le puede dar, ¿no? Un gobierno, un país, ¿no? Recuerden que ellos deciden por ellos mismos, ¿no? servir y entregar tiempo que lo pueden dedicar a otras cosas. O sea, ellos nadie los obliga, por eso ahí se usa el término autonomía. Nadie los obliga a ser bomberos. En el Perú hace años, por ejemplo, había el servicio militar obligatorio. Por un sorteo tú tenías que presentarte a un cuartel, sea del ejército, de la marina o de la FAP. Era un sorteo, no era que tú decidías. En cambio, ser bombero sí es una elección. Tú tienes la autonomía, ¿no? Y eso es porque tú quieres no solo complacerte a ti, sino complacer también a una parte de la sociedad. Por eso se habla de ética universal. Es un principio para muchos, no solo te beneficia a ti, beneficia a muchas personas. Es el nivel postconvencional que en realidad en una sociedad tiene una participación mínima, ¿no? Individuos con nivel postconvencional. La mayoría del grupo está acá, en el nivel postconvencional, aquí en el convencional, y los adolescentes típicamente, mientras no maduran, se van a encontrar acá, siendo casi como niños, ¿no? En el nivel preconvencional. Bien, y para terminar con la adolescencia, vamos a la tercera dimensión, que es la dimensión psicosocial que propone Erik Erikson, ¿no? Como en los periodos anteriores del desarrollo humano, hay una crisis, un conflicto que resolver. En el caso del adolescente es la crisis identidad yoica versus confusión de roles. Identidad yoica. Yoica viene del ego, ¿no? Entonces, en tu identidad ya tienes que reconocer tus gustos, por ejemplo, tus preferencias, ¿no? eh, en la edad adolescente muchos se equivocan, a eso se refiere a la confusión de roles, porque terminas complaciendo a otras personas, ¿no? Tus padres que quieren que estudies, no sé, la carrera de derecho, porque en tu familia todos son abogados. Entonces tú terminas, ¿no? abandonando tu identidad y asociándote, ¿no? a una idea generalizada de familia, de que todos tienen que ser abogados en tu familia. Y viene la confusión de roles porque tal vez te das cuenta en un momento de que no es lo tuyo y no terminas disfrutando tu profesión o tus estudios, tu carrera en sí, ¿no? Entonces hay que evitarse, igual, iniciar la vida de pareja, ¿no? Por identidad. Si tú crees que estás preparado, pues lo haces. No puedes hacerlo por presión de grupo, porque te digan, oye, esa persona te está mirando, ¿no? Entonces, no es una decisión, ¿no? confiable, ¿no? Puede ser que te vaya mal, y ahí viene la confusión de roles. Y acá hay otras características del adolescente, ¿no? que tiene que ir subsanando, evidentemente. Disculpen.
Pues es muy común en las aulas escolares de secundaria, ¿no? De tercero, cuarto, quinto, secundaria, este tema de la habilidad emocional, ¿no? Que alguien cuenta un chiste, se ríen, listo, porque es un chiste, nos reímos, pero ya la mayoría dejó de reírse, excepto dos o tres que siguen riendo, ¿no? Es porque tienen poco control sobre sus emociones, ¿no? Eso le llaman la habilidad emocional, ¿no? Los adolescentes tienden a sobrevalorar al grupo de amigos, los ponen por delante de sus padres inclusive, ¿no? Porque se identifican mucho con ellos, a pesar que no siempre es redituable estar con amigos, porque tienen prácticamente las mismas carencias que tú, ¿no? La inseguridad es algo que también tienen que ir superando, enfrentar el enamoramiento, que es el periodo de conocer a otra persona, ¿ya? Eh, el afán de autonomía, ¿no? Es el deseo de valerse por sí mismos, ¿no? Como dice, muchos se animan hasta a trabajar para tener ya el dinero, necesidad de afirmación personal. Bien, son las características del adolescente. Listo, vamos ahora con la adultez. La adultez está separado en temprana, intermedia y tardía. Ahí está la cronología. La más larga es la intermedia, que son promedio de 25 años, ¿no? Imagínate un cuarto de siglo en la adultez intermedia, ¿no? Entonces, la adultez temprana, ¿no? De 20 a 40 años. En el aspecto físico, acá se logra el cenit, es decir, el máximo esplendor de tus capacidades físicas, ¿no? Energía, resistencia, ¿no? Eh, no hay muchas enfermedades aquí. En el aspecto cognitivo, nos habíamos quedado en operaciones formales del adolescente, y acá pasamos a un pensamiento postformal, ¿no? Que es un pensamiento dialéctico. Dialéctico significa que desarrollas acá una triada, ¿no? Una tesis o una afirmación. Luego viene la antítesis, que es la negación de la afirmación, y luego viene la síntesis, que es la negación de la negación, ¿sí? Entonces, en una doble negación, lo que haces es terminar afirmando la primera idea. Es una forma de corroborar, ¿no? Una decisión. Por ejemplo, el adolescente tiene 100 soles y bueno, se compra una zapatilla porque le alcanza. Uy, me alcanza por una zapatilla. El adulto temprano, al ser dialéctico, tiene que evaluar qué hacer con esos 100 soles. Sí, también necesita una zapatilla, es una posibilidad, pero quién sabe, haya otros caminos, tal vez ahorrar, o tal vez invertir, que es diferente, o tal vez satisfacer alguna otra necesidad que no sean las zapatillas. Y tomará al final una decisión, ¿no? Es decir, es más dialéctico. En el aspecto psicosocial, este adulto joven enfrenta el conflicto intimidad versus aislamiento. Intimidad, ya lo hemos explicado, ¿no? Tiene que ver con la asociación y confiabilidad hacia otras personas, ¿no? Entonces, hay hijos que desarrollan intimidad con sus padres o con sus hermanos o con amigos o con parejas o compañeros de trabajo, ¿no? La intimidad es importante, es forma de relacionarse de manera confiada. Si no lo haces, entonces estás tomando el camino del aislamiento, ¿no? Entonces, cuando tú te quedas solo, hay menos posibilidades de que puedas surgir, de que puedas mejorar. Imagínate que te despiden del trabajo. Si tú tienes un grupo de amigos, has desarrollado intimidad entre 5 o 6 personas, quién sabe, tal vez uno o dos de esas personas se interesen en tu caso y te puedan apoyar a encontrar un nuevo trabajo, dándote una recomendación o pasándote la voz de algún anuncio que aparece en redes sociales que tú no lo has podido ver, etcétera. ¿Mm? Entonces, es una oportunidad, la intimidad para el adulto joven. Y hay otras cosas que se van resolviendo en esta etapa de tu vida, por ejemplo, el tema laboral, ¿no? El trabajo. Ya tienes de 20 a 40 años, entonces ya tienes que aprender a autosostenerte, ¿no? Los estudios pueden continuar, ¿no? Es más, el que termines la carrera no significa que todo terminó ahí respecto al estudio, ¿no? Hay estudios superiores, ¿no? Hay otros grados que puedes alcanzar y lo puedes programar en esta etapa. Igual el tema de la pareja, ¿no? El enamoramiento es propio de la adolescencia, ¿no? Está buscando conocer a alguien, pero luego ya determinas una relación más estable, una relación de pareja, ¿no? Que puede ser con convivencia, puede ser con matrimonio, eso es de elección personal, pero la vida de pareja se puede dar normalmente a esta etapa, ¿no? Entre los 20 y 40 años. Y si hay pareja, una consecuencia natural de la vida de pareja son los hijos, ¿no? La descendencia, programar la descendencia también. Entonces son situaciones que vas a definir entre los 20 y 40 años.
Vamos a la adultez intermedia. En el desarrollo físico vienen los problemas, ¿no? En este caso el climaterio es un problema de orden hormonal. Descienden las hormonas sexuales, entonces la mujer tiene que afrontar la menopausia y el varón la andropausia. Entonces, hay menos apetito sexual en el caso de la mujer. La menopausia está asociada, ¿no?, a la amenorrea, es decir, a la ausencia del sangrado, se le pierde el periodo, por lo tanto ya no es una mujer fértil, y eso va a generar muchos cambios en ella. Y el varón del mismo modo, ¿no? Va a tener, claro, el varón tarda un poco más en desarrollar su andropausia, ¿ya? ¿Listo? Y bueno, ya sabemos que ahora hay terapias de pareja para estos casos. En el aspecto cognitivo, ¿qué nos dice Jean Piaget? Llegamos al cenit de las habilidades cognitivas, ¿sí? Es decir, acá hay una mejor calidad, ¿no?, para entenderlo así, en su formulación de pensamiento. Tiende mucho a perfeccionarse y a evitar con ello el error, ¿no? Ahora, en detrimento, evidentemente, de una capacidad creativa. O sea, el adulto intermedio es menos creativo que el adulto joven o que el adolescente, ¿no? No le interesa tanto la creatividad, ¿no? Va más por lo seguro, ¿no?, por ser una fuente confiable, por ejemplo, para los demás. Y en el aspecto psicosocial, el adulto intermedio desarrolla el conflicto generatividad versus estancamiento, ¿no? Generatividad significa que es una persona que tiene aspiraciones, ¿no? Ya, ya tiene hijos, entonces inclusive ya puede tener nietos, entonces está siempre dispuesto a ayudar. Hijo, envíame la lista de útiles de mi nieto, yo le voy a comprar las listas de útiles escolares, ¿no? O en su mismo trabajo, ¿no? Siempre busca a los más jóvenes. Tú me haces recordar cuando yo era joven, te voy a ayudar, ¿no? Si ve que el joven tiene cierta impericia, ¿no?, es inexperto en algo, él solito, ¿no?, está ahí dispuesto a ayudar. Esa es la parte de la generatividad. De no hacerlo, se siente así, ¿no?, estancado, poco útil, ¿no? Y es algo que él quiere evitar. Y hay una tarea pendiente para este adulto intermedio, ¿no? La relación con sus hijos que son adultos ya. Van a estar siempre pendientes de ellos. Tal vez es la etapa donde ellos van a tener que enfrentar ese conflicto del nido vacío, es decir, que los hijos se van de casa. Ya, hijo, está bien, entiendo, te vas a casar, pero no olvides que acá tienes tu cuarto, mira tu habitación, ahí está tu cama, tu ropero, luego de ropita, ahí tienes tu PlayStation, ahí como lo dejaste, ¿no? Cuando quieras regresas, ¿no? Entonces, todavía hay una relación con los hijos adultos, ¿no? Necesitas dinero, yo te presto, no le pidas al banco, cobra muchos intereses, yo te presto sin intereses, ¿no? O sea, los padres todavía están pendientes de sus hijos por más adultos que sean los hijos. Y la segunda tarea es la relación con sus propios padres, que ya están ancianos, ¿no? Entonces, si este adulto tiene 50 años y cuando él nació la mamá tenía 30 años, ¿qué edad tiene la madre actualmente? Pues 80 años, una señora octogenaria, tal vez con bastón, con en silla de ruedas o postrada en una cama. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esta mujer anciana? Sus hijos de esta etapa, ¿no?, de esta edad, ¿no? El adulto intermedio es el que toma más conciencia de que debe, ¿no?, trabajar en ambos bandos, con sus propios hijos que ya están adultos, con sus nietos y también con sus propios padres si aún están con vida. Y la última etapa es la adultez tardía, ¿no? O también llamada senectud, ¿no? Este es el típico adulto mayor, ¿no? Y aquí vamos a prestar atención en el aspecto físico porque aparecen las enfermedades crónicas. A ver, podemos enfermarnos a cualquier edad, los recién nacidos, los niños, los adolescentes. Ahorita los adolescentes están todos con gripe, bueno, propio del clima. Pero ¿por qué esta enfermedad es crónica? No es porque se enferma cuando es adulto mayor, sino es que las defensas de su organismo ante una enfermedad ya no son las mismas que cuando era un adulto joven o un adolescente. Y acá juega un rol importante el estilo de vida y la calidad de vida que ha tenido esta persona en las etapas anteriores, ¿no? Desde cómo se alimentó, cuánto durmió, cuánto descansó o cuánto se esforzó también, ¿no? Hay gente que en su historial de juventud y adolescencia han tenido pues todo un gran desorden, ¿no? Algunos vicios, tal vez el cigarro, tal vez el alcohol, tal vez las drogas, ¿no? O una deficiente alimentación, o han privilegiado las horas de trabajo a las horas de descanso, han dormido muy poco y han trabajado en exceso. Entonces, todas esas situaciones te van a pasar factura a esta edad, ¿no?, en la etapa de la adultez tardía, ¿sí?
disminuyen las capacidades físicas, ¿no? La capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad sensorial, etcétera, ¿no? Y la memoria. Justo vamos a hablar de la memoria en la dimensión cognitiva. ¿Qué pasa en el aspecto cognitivo? ¿Qué diferencia el adulto mayor de las otras etapas? Que él desarrolla una inteligencia cristalizada. Lo resumimos en la frase: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es una frase que alude a la experiencia. Es un adulto que en rigor va a sobreponer la experiencia de vida y tiene un importante aliado, que es su memoria de largo plazo. Es decir, él todavía tiene la capacidad de recordar eventos de la vida de su etapa de niñez, las travesuras que hacía a los 6, 7, 8 años. Puede evocar todavía eso. Esa facultad cognitiva de su memoria a largo plazo está intacta. Los problemas son a corto plazo, porque la memoria a corto plazo es la memoria inmediata, la memoria de trabajo, llamada también operativa. Por eso, esta es la etapa donde ellos se suelen deprimir, porque evalúan su tarea diaria a nivel cognitivo y dicen: hay cosas que no recuerdo. O sea, puedo recordar qué hice cuando tenía 10 años, pero no puedo recordar dónde dejé la llave, o dónde dejé la moneda, o dónde dejé tal documento. O no pueden recordar el nombre de sus hijas. Sí los tienen ahí, ¿no? Dándole vueltas. Tiene 3 hijas, tienen los nombres ahí, pero se equivocan. A María le dice Raquel y a Raquel le dice Susana, ¿no? O se equivoca el nombre de sus nietos, o bueno, entonces en algunos casos ya a esta edad también presenta problemas neurodegenerativos. Uno de ellos, el más grave, es el Alzheimer, ¿no? Que es una pérdida paulatina, progresiva de la memoria, ¿no? Por eso muchos ancianitos salen de casa, ¿no? Y no saben cómo regresar, olvidan el camino de regreso, a pesar que es un camino que han recorrido 20 o 30 años de su vida, porque no se han mudado. Sin embargo, así es la memoria. Y por último, el desarrollo psicosocial de Erik Erikson. ¿Cuál es la crisis del adulto mayor? Se llama integridad versus desesperanza. A ver, ¿qué se entiende por integridad? Cuando el adulto mayor es íntegro, cuando él hace una evaluación de su vida, entonces él puede comenzar así: he sido un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen enamorado, un buen novio, un buen esposo, un buen padre, un buen padrino, un buen abuelo, ¿no? Imagínense, entonces su saldo es positivo. Si siempre ha sido bueno, entonces en él aflora la integridad. No hay nada de qué arrepentirse. Pero si por ahí no reconoció a un hijo, o lo abandonó, o traicionó a un amigo, entonces va a querer recién a esta edad aproximadamente subsanar algunas cosas que no lo dejan vivir tranquilo, porque ha hecho su evaluación de integridad y dice: aquí he fallado. Entonces va a buscar cómo subsanar. Y es a veces ahí donde la edad que ya tienen estas personas eh, no conecta con la realidad, ¿no? Porque muchos de estas personas, si quieren buscar un amigo o un hijo que dejaron de lado hace años atrás, tal vez no lo encuentren, sea por la razón que sea, que viajaron, que fallecieron, que no los quieren ver. Entonces eso los angustia y los hace entrar en un proceso de desesperanza, ¿no? Ya no hay a quién pedirle perdón, tal vez. Ahora, dos eventos importantes de desarrollo psicosocial del adulto mayor es qué hacer con el tiempo libre, ¿no? Porque 65 años en la mayoría de países es la edad jubilar, ¿ya? Por más que tú quieras trabajar, ya no te van a aceptar, ¿no? Tú ya no estás para el trabajo, ¿no? Entonces, les sobra tiempo. ¿Y qué hacen en casa? Dan vueltas y vueltas y vueltas, y muchas familias se aburren de eso y los terminan llevando a un asilo, ¿no? Otros son más hábiles, ¿no? Ese auto viejo que tienen en la cochera, lo venden, lo botan por ahí y convierten la cochera en la bodega de Don Pepe o en la bodeguita de Don Lucho, ¿no? Y ya tienen algo en que mantenerse ocupados, ¿no? Bueno, entonces tienes que planificar qué hacer con tu tiempo libre. Hoy estudias, hoy trabajas, hoy sales con tus amigos, hoy practicas deporte, etcétera, etcétera. ¿Mm? De adulto mayor, tal vez esas actividades se suspendan, ¿sí? Y tienes que pensar qué puedes hacer con ese tiempo libre. La segunda tarea pendiente es la idea de la muerte, ¿no? Hay personas que ya son conciencia de que sus amigos ya dejaron de existir,
y que en algún momento tú vas a tener que pasar por el mismo trance, ¿no? Entonces se preparan, ¿no? Aceptar la muerte o temer a la muerte es un dilema también del adulto mayor, ¿no? Bien, jóvenes. Vamos con los ejercicios. Número 1 dice, los cambios del desarrollo humano se dan en 3 dimensiones, que son el físico, el cognitivo y el psicosocial. Relaciona las dimensiones en la etapa de la adolescencia con los casos que se ejemplifican. Caso A. Carolina siente que sus compañeros no la entienden, pues a ellos nunca les ha sucedido una experiencia como a ella. Entonces, sentir viene de pensar. Entonces, aquí es claro la dimensión cognitiva. Opción B. Carla está muy contenta con su cuerpo, pues hace un mes sentía que era la única que no había desarrollado el busto. Yo infiero que ahora ya le creció el busto, entonces por eso está contenta. Ese es el aspecto físico, evidentemente, ¿no? Sus cambios corporales de Carla. C. Pedro estuvo muy triste, pues en Semana Santa la pasó con sus padres y él quería salir con sus amigos de campamento. Ese es el aspecto psicosocial, ¿no? Entonces, 1 Romanos, físico, lo asociamos con la letra B, 2 en Romanos, cognitivo, con la letra A, y 3 en Romanos, con la opción C. Entonces, la clave correcta es la letra E de elfo. Ejercicio 2. Felipe casi fue asaltado cuando regresaba a su hogar. Se percató que se acercaba una persona con un cuchillo en la mano. Sin embargo, Felipe sacó el revólver que llevaba en su bolso y observó que dicha persona cambió de dirección y huyó. En tal sentido, señala el nivel de desarrollo moral que presentó el sospechoso. Bueno, tenía todas las ganas de robar, pero luego pensó que no iba a tener éxito, entonces desistió de hacer lo que él creía que podía hacer. O sea, no estaba tan determinado a hacerlo. Significa que él está en un nivel aún preconvencional, ¿no? Nivel preconvencional. Opción B para la número 2. 3. Dice, la preocupación en este periodo de la vida está centrada en mantener y lograr relaciones estrechas con otra persona, de forma mutua. Cuando esto ocurre, se produce la unión de 2 identidades diferentes. En este momento se considera que además de tener una identidad, somos capaces de ligarla a otra identidad sin que ésta se vea afectada o contaminada, y sin que ninguna de las 2 partes pierda sus características de identidad. El texto citado ilustra el conflicto denominado, bueno, este es un conflicto psicosocial, evidentemente, ¿ya? Característico, el conflicto psicosocial denominado, pero dice, ¿no? Denominado, a ver, intimidad versus aislamiento, claro. Característico de la persona evolutiva conocida como el adulto joven o la adultez temprana, ¿no? La clave E para el ejercicio número 3. Listo, chicos, ahí tienen sus claves. Hagan su captura de pantalla o tomen nota. Y de esta manera estamos concluyendo nuestra clase de psicología semana 16, ¿no? Ya nos quedan pendientes solo 2 clases, ¿ya? Muy atentos, por favor. Bien, eso ha sido toda mi parte. Que tengan un bonito fin de semana, repasen sus capítulos y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto con todos.